sistema fluvial más grande dentro de los límites de Argentina, comienza en las alturas de la cordillera catamarqueña y desciende luego hacia los desiertos del país, a los que aporta un caudal pobre pero imprescindible para la vida en esas regiones. Después, controlado por una gran falla geológica, se extiende hacia el sur, a lo largo de la gran franja árida argentina, recibiendo afluentes que bajan desde los Andes áridos. El último de ellos es el río Atuel. Ambos cursos, cuando entran en la provincia de La Pampa, han sido los protagonistas centrales de una dolorosa historia de despojos. Vamos con la primerita. Antes de las sustracciones a la cuenca, el río Salado Chadileubú llenaba las grandes lagunas y bañados del centro de La Pampa, la Brava, la Tigra, la Leona, la Dulce, Urrelauquen y la Marga. Cuando rebasaba esos cuerpos de agua, escurría a través del río Curacó, que desembocaba en el río Colorado. El río Atuel es el afluente más meridional de la cuenca del Desaguadero. Nace en la alta cordillera mendocina y originalmente confluía con su colector, el Salado Chadileubú, en el territorio de la provincia de La Pampa, atravesando y dando vida a una vasta extensión del desierto cuyano y pampeano, una región con lluvias del orden de los 350 milímetros anuales. Así desierta la tierra, sola se nos va quedando, los vientos por la carilla, sobre la sal van llorando, los vientos por la carilla. El río Atuel entraba en La Pampa a través de tres brazos principales, de este a oeste: el brazo principal o Atuel Viejo, el arroyo Butaló, que entraba casi 200 kilómetros, el arroyo de la Barda. Había varios brazos menores, de los que principalmente eran el arroyo de las Tinajeras y el arroyo de los Ingenieros. Va muriendo de sed. Va la segunda. Agüita robada, agüita, que tierra santa regando, Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando, Santa Isabel por el cielo, sentida te está esperando, agüita cielo. En 1947, con el inicio del funcionamiento de las represas del complejo del Ñubil, destinado a la producción de electricidad y para el riego en el departamento de San Rafael, Mendoza, se corta definitivamente el curso pampeano del Atuel, salvo esporádicas sueltas de agua realizadas en la provincia mencionada. La Pampa te hace canto, saladito, saladito, astilla de mi caldera. Siembra en las arenas, se va muriendo de sed. ¡Ay, no más, Rosa! El que siembra en las arenas, va muriendo de sed. La falta de agua provocó pobreza, enfermedad y emigración, desertificando lo que antaño rebosaba vida y verdor. El oeste pampeano se convirtió en una de las regiones de menor densidad poblacional de la Argentina. El cauce del Atuel en La Pampa ha permanecido sin agua por más de 7 décadas, salvo flujos extraordinarios relacionados con la suelta de agua en Mendoza por lavado en la zona de riego, nevadas o lluvias excepcionales. El ambiente se transformó totalmente, salinizándose y sufriendo la invasión del tamarisco, una maleza arbustiva muy agresiva y altamente adaptada a suelos salinos.
hoy te recuerdan puestero. Te trae este verso entero con una voz de paisano, ya que cruza por la tierra de nuestro pampeano. Unos pueblitos hermanos hoy te han cortado el camino, son los pueblos mendocinos que te han dado esta tristeza, porque te han cortado el agua, siendo que es naturaleza. Cordero pa' comer. Me duele, Señor, de ver la pampa llorar tristeza de esas miles de cabezas que antes se supieron ver. Pobre de aquel que se olvida lo que cuesta el río Atuel, lo dio ganado pa' comer y al puestero le dio fama. Ya no se ven las pilas de lana que antes se supieron ver. Ya no se ven las ramadas, las comparsas de esquilar, ni el balido de la oveja que antes se supo escuchar. Bueno, aquí me despido recordando al río Atuel, ya que somos de esta zona de Santa Isabel. En el año 2016, las precipitaciones debido al cambio climático obligaron a Mendoza a realizar sueltas de agua y el Atuel se pudo ver así. Al marcar aquel cuadrado cerca del río nunca imaginé que iría a alojar tantos difuntos. Los hubo de todas las edades. Lo medí a pasos y con una pala hice un surco en el suelo para marcar los lados. Luego, con la ayuda de algunos vecinos cortamos troncos para cerrar el espacio y así quedó señalado aquel camposanto de fortuna. Pasaba que entre las atribuciones que fijaba mi cargo de policía del territorio constaba la de registrar los fallecimientos y sus causas, y me resultaba muy difícil realizar esa tarea si los cristianos eran enterrados a la buena de Dios en medio de los campos. Debí informar si el deceso había sido de origen natural, violento o producto de un accidente. En el tiempo que permanecí en ese paraje, nunca registré una muerte violenta. Algún accidente sí lo hubo, pero las muertes se producían sobre todo por enfermedades, como suele suceder en todos los sitios donde la gente no se alimenta bien y no hay un médico que la asista. La mayor cantidad de fallecimientos se producían a partir del nacimiento y durante los primeros años de vida. Al principio las muertes no excedían las de otros parajes. La situación cambió, como cuando se secó el río. Pero de esto voy a hablar después. Cuando llegué a Paso de los Algarrobos, las únicas construcciones importantes eran la escuela hogar y el recinto policial. Apenas unos cuchitriles que servían de oficina, dormitorio y cocina. Era dura la vida en ese entonces y después se puso peor. Los víveres eran traídos desde Santa Isabel una vez al mes y junto con los víveres el camión traía todo lo demás.
la correspondencia, el combustible para los faroles y algunos vicios como los cigarrillos. Para mí, aparte de la comida y el querosén, lo más importante era la correspondencia, porque con ella venía el curso de radiotelegrafista que estaba haciendo a distancia. ¿Cómo se dice ahora? Tenía mucho interés en completarlo porque esta información me iba a permitir obtener un ascenso en el escalafón policial y con esto quizás pasar a otro destino menos peliagudo. Mi única compañía en aquel destino fue la maestra de la escuela. Era muy joven. No tenía aún 20 años cuando yo llegué allí. Era porteña. Se había recibido en el Mariano Acosta, una de las escuelas normales más tradicionales de Buenos Aires. Por más que lo exploré, nunca pude conocer el motivo que la llevó a este paraje tan inhóspito, alejado de su familia y de sus amistades, pues no solo tenía que ver la distancia, sino, y mucho más, el aislamiento debido a la falta de comunicaciones. Hay que tener en cuenta que lo que relato sucedió a mediados de los años 40. No es que la haya acosado a preguntas acerca de ese misterio, pero en cada oportunidad que rozaba el tema, ella me contestaba que desde que comenzó a estudiar el magisterio pensó en radicarse al menos durante un tiempo en algún sitio remoto de nuestro territorio donde la gente no tuviera posibilidades de alfabetizarse por falta de maestros. En el Ministerio de Educación le habían ofrecido este destino y ella lo aceptó. Sin embargo, por el tono de su respuesta y también por las vacilaciones que solía tener cuando se refería a este tema, se podía percibir que existía algún misterio oculto más allá de su entrega y abnegación. Con ella, si bien no existió el amor, y no me pregunten por qué, diferencia de edades quizás o de clase, ella venía de una familia de alto rango vinculada con Carlos Saavedra Lamas, varias veces ministro y primer premio Nobel argentino. Hubo entre nosotros una especie de simbiosis que funcionó sin sobresaltos durante todo el tiempo que permanecí en el paraje. Sin embargo, creo que ella dependía más de mí, lo cual es explicable porque debía luchar por la sobrevivencia de unas 30 chicas y chicos que tenía a su cargo. Conseguir leña durante los inviernos, comida cuando el camión se atrasaba, no era fácil en esas soledades. La penuria sucedía con más frecuencia durante los inviernos. Teníamos que salir a caballo sobre un tapiz blanco que trepaba por los pastos de menor altura convirtiéndolos en puntiagudas espadas para atrapar algún animal que se dejara caer. Yo le transfería todos los casos de enfermedades que llegaban a mi puesto. Con el tiempo la gente se acostumbró a llevarle los enfermos directamente a ella, pues había adquirido por experiencia e instinto una gran habilidad para realizar diagnósticos. Además, con la ayuda del Ministerio de Educación, pudo reunir un botiquín que le permitía atacar las enfermedades más comunes. En aquellos días el tiempo transcurría con la normalidad de la rutina. La denuncia por la desaparición de alguna oveja, la inscripción de un difunto y los nacimientos, que también de acontecimientos más felices me ocupaba, las charlas con la maestra a la luz del farol o en la oscuridad cuando escaseaba el querosén. Tantas noches pasadas entre mate y mate en la cocina del puesto o en la de la escuela, relatos de nuestras vidas pasadas, poca historia porque ambos éramos jóvenes, sin mucho que contar para atrás. En cambio teníamos expectativas para el futuro. También algo de política, pero no mucho porque las noticias que nos llegaban eran más bien escasas y bastante atrasadas. Por ese entonces nos enteramos que en el país estaban sucediendo hechos de gran importancia. Pero cierto día la corriente del río empezó a mermar hasta que el lecho quedó convertido en un arenal y todo cambió. El agua era la vida de ese paraje, como sucede en todo el mundo y para todos los seres vivos, sean cristianos o animales. Inicialmente tuvimos una reacción de sobrevivencia. Sobre el lecho seco del río construimos jahueles. Aún corría agua a poca profundidad, pero no alcanzaba para el ganado y los humanos. Comenzó el éxodo, no solo en el paso. La gente huía a lo largo de toda la ribera del río seco. Y como las catástrofes nunca llegan solas, el ganado se enfermó. Sobrevino una gran mortandad de lanares. El camposanto que habíamos construido a mi llegada, hasta entonces muy raro de difuntos, comenzó a poblarse aceleradamente. Yo atribuía todos esos males a la falta de agua. También la maestra. Cavilaba sobre qué hacer antes que entre el éxodo y las muertes no quedara nadie en el paso. Pero la acción que se me había ocurrido era muy extrema y podía acarrearme serios reproches de la autoridad. Quizá la pérdida del trabajo y aún no había terminado el curso de radiotelegrafista con el cual podría entrar a trabajar en el correo. Llegó el día terrible en que la cruda realidad sobrepasó mis temores. Conocí a la mujer porque alguna vez se había acercado al puesto para inscribir a un hijo o pedir comida cuando el frío y la sequía se echaban. Traía en sus brazos un bulto tapado por una manta.
Se me murió, señor. Tenía 6 meses. Fue la diarrea. Tomé una pala y la acompañé al camposanto. Lo enterramos con la manta que lo envolvía. Me acerqué a Santa Isabel para conseguir una máquina de escribir y redacté la carta. Gobernación de La Pampa, Paso de los Algarrobos, agosto 8 de 1947. Al excelentísimo presidente de la Nación, general don Juan Domingo Perón, Buenos Aires. De mi mayor consideración, me dirijo a vuestra excelencia con el propósito de hacerle saber las circunstancias críticas por las que atraviesan los pobladores de esta zona. Soy empleado de policía. Desempeño mis funciones como operador radiotelegrafista hace 1 año y 8 meses que estoy en este paraje Paso de los Algarrobos. Como encargado del destacamento policial y de su radioestación perteneciente a la repartición. Sé que el dirigirme al señor presidente de la Nación intrijo disposiciones dentro de la repartición a la que pertenezco, el orden jerárquico a seguir. Pero, señor presidente, quiero comunicar directamente a usted la lamentable situación de los pobladores de la zona. Todos ellos, de situación humilde, están pendiendo en su totalidad la producción ganadera que alcanzara a millones de cabezas, en su mayoría lanares. Pobladores todos, pequeños criadores, los que más capital tendrían serían 1.500 ovejas si hoy les queda a estos 500 animales. Cuentan felices. Si estos de un capital como el nombrado se ven hoy con el saldo que refiero, puede imaginarse los que tenían 300 o 400 animales, que son la mayoría, están sin nada. Este es el triste saldo de una larga sequía que sufre esta zona. Pero el hecho de que me dirija a usted es que estos pobladores están ubicados en las costas de los ríos Atuel y Salado, al oeste de La Pampa, próximo al deslinde con la provincia de Mendoza. En esta zona lo hacen todos los ríos nombrados, pero desgraciadamente en esta provincia, Mendoza, se obstruye el curso de las aguas por el cauce de los ríos referidos por el regadío de campo, en el paraje denominado Loncovaca, que se benefician solamente 2 personas, según datos que se han podido recoger. No ignoro que se utilizarán estas aguas para fomentar la riqueza nacional, pero tampoco escapa a mi poco entendimiento que se podría dar curso a un periodo discreto al agua en los ríos en cuestión. Aquí no son 2 personas solamente, señor presidente, los que claman que se dé largada al agua son cientos de familias que ya ni agua para tomar consiguen. Y son millones de cabezas de ganados que se pierden. La familia entera abandonan este lugar
después de haber perdido todo su poco capital. Y sinceramente, señor presidente, la situación es de profunda tristeza. No tienen agua para tomar en algunas casas y donde la hay sirve porque no existe otra. Todo esto tiene solución dejando correr el agua, aunque sea 4 meses al año por el cauce de los ríos. Yo recorro la jurisdicción que me corresponde periódicamente a caballo y me resulta tan triste ver a la gente resignada a perder lo poco que tienen y palpar la pobreza de ciertos pobladores que no puedo menos que comunicarme a vuestra excelencia. Esta situación, que quisiera describirle sin omitir detalles, los pobladores más antiguos en la zona me conversaban que no han tenido un desastre tan grave, de tan graves consecuencias como al actual, que ni siquiera animales para consumo les queda, cosa que a mí me consta, porque tengo que recorrer 15 o 20 kilómetros para conseguir un animal para el consumo y sin poder permitirme el lujo de comer carne gorda a pesar de que estoy entre los animales, porque no hay. Señor presidente, esta es una de las causas que me obligan a dirigirme a usted. Los pobladores ignoran esta comunicación a vuestra excelencia. No he querido comentarlo, porque sé que sería mejor recibido el anuncio de que el gobierno está interesado en la grave situación que la promesa de dirigirme a vuestra excelencia para que sea posible una solución. Mejor que prometer es realizar. Como subordinado de vuestra excelencia y orgulloso de ello, cumplo en vuestro deseo. Señor presidente, al dar término a esta comunicación, mis 26 años argentinos me dicen que cumplo con un deber para mi patria. Me complazco en saludar con la consideración más distinguida al excelentísimo señor presidente de nosotros, los argentinos. Ángel Garay tiene hoy 101 años y reside en Viedma. En La Pampa fue policía de territorios hasta la provincialización. Cuando era radiotelegrafista en 1947, en Paso de los Algarrobos, en el noroeste pampeano, le mandó un radiotelegrama al general Juan Domingo Perón para avisarle que no llegaba agua del río Atuel a La Pampa y responsabilizaba a Mendoza por haber convertido al noroeste pampeano en un páramo. Don Ángel Garay informó a la Agencia Patagónica de Prensa que fue la Fundación Chedileubú, con sede en Santa Rosa, que tiene como bandera el tema hídrico de La Pampa, la que en su momento se contactó con él para reivindicarlo por el hecho de haber remitido en el año 47 al presidente Juan Domingo Perón un radiotelegrama denunciando que se había quedado sin agua el río Atuel en su ingreso a La Pampa. Así fue como Garay se convirtió en un símbolo del reclamo histórico de esta provincia. Me contestaron con una tarjeta que aún conservo donde me decían que darían curso a mi reclamo. Años después supe lo de la resolución que se firmó, recordó Garay. La famosa resolución 50/49 se firmó en enero de 1949 y allí la empresa de agua y energía eléctrica dispuso la entrega de caudales de las descargas de El Niwil por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de praderas naturales y alimentación de presas y lagunas. Cuando corrale el Atuel, queda sin agua en Salar.
desierta la tierra, sola se nos va quedando, los vientos con las carillas sobre la sal van llorando, los vientos por las carillas sobre la sal van llorando. Siembra en las arenas, se va muriendo de sed. El que siembra en las arenas, se va muriendo de cielo perdido, que de los más de las manos vienes viniendo en el vino, y la pampa te hace canto, vienes viniendo en el vino, y la pampa te hace canto. Siembra en las arenas, se va muriendo de sed.